Dios te bendiga, amigo y hermano que me ves y que me escucha a través de estos medios. Hoy vamos a estar hablando del segundo capítulo del libro de Jacobo, o mejor conocido como Santiago. En este capítulo 2 es muy interesante, pues el tema que vamos a tratar en estos primeros 13 versículos es un poco parecido a lo que se vive hoy día y aún en la antigüedad, y son las divisiones de clases sociales, el cual es un error. Las divisiones de clases sociales es un error, puesto que todos somos hijos de Dios. Tenemos que primero tener en cuenta que en el cielo no hay divisiones ni hay clases sociales. Partiendo de esta forma, vemos los primeros 13 versículos de este capítulo 2 del libro de Jacobo, donde en los primeros 4 versículos nos habla cuando las personas comienzan a observar lo que la gente lleva puesto, si lleva prendas, el tipo de ropa que lleva, si es de marca o si no es de marca, si tiene desgaste o no tiene desgaste, haciendo notar la clase social de cada uno. Esto suele suceder en algunas iglesias, lo que no debe de suceder, como si fuera un requisito para entrar a un templo tener dinero o tener una buena ropa, cuando no es así. Pues en el cielo todos vamos a estar vestidos iguales, todos seremos coronados de la corona de la vida y todos seremos de igual a igual. En el versículo 4 les dice a los que hacen tales cosas que se convierten en jueces con criterios malos. La salvación no se mide por quién tiene más o quién tiene menos, sino por haber aceptado a Jesucristo como único y divino Salvador y mantenerse fiel hasta la muerte. Esos son los requisitos para llegar al cielo. Yo lo pondría, esto de los jueces con criterios malos, de otra forma. Y yo preguntaría a cada uno de ustedes que me ven, ¿qué sucedería si en estas iglesias que hacen tales cosas entraría el Maestro de Maestros, nuestro Rey, el Señor Jesucristo, con su vestimenta un tanto polvorienta por el camino, tal vez marcada por el fango, puesto que las túnicas arrastraban el piso, las sandalias desgastadas por el mucho caminar y los pies polvorientos, tal vez con olor a pescado, puesto que los discípulos, algunos de ellos eran pescadores, y la mayor parte de Jesús en el ministerio se encontraba a veces en una barca, o tal vez con el olor de serrín de madera, puesto que su padre en la tierra era carpintero, lo cual él había heredado también esa profesión de carpintero. O tal vez con un olor un poco sudoriento por el sol abrasador de tanto predicar bajo el sol, donde no había un techo que le cobijara, sino que predicaba donde él era llamado. ¿Cómo reaccionarían estas personas si vieran entrar a Jesús por las puertas de sus templos? ¿Lo sentarían aparte? ¿Lo alejarían? ¿Le dirían, no puedes tú entrar aquí? ¿Y qué sucedería que luego que ellos actúen de esta forma, Jesús le diga, yo soy Jesús de Nazaret, el que murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Cómo se sentiría cada persona? ¿Acaso no somos semejanza de Dios? Si nosotros hacemos o practicamos esta acepción de persona, ¿qué pasará con nosotros? Mateo 24, versículo 40, está la respuesta de todo esto que se hace acepción de personas. Y dice, y respondiendo el rey,
les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué sucedería si te encuentras con esa frase cuando llegues al cielo? Por haber hecho acepción de persona y se te presente la película de tu vida. Triste. En los versículos 1 y 13 lo que enseña es que la acepción de persona, por cualquier que sea su condición, se contará como cualquier pecado. Tanto es así que el versículo 13 nos dice que el que no muestre compasión tendrá juicios sin misericordia. Los versículos 14 al 26 hablan sobre los frutos de la fe. Nos hablan a nosotros como iglesia, que en ocasiones hablamos de fe y de que hay que tener fe, pero no lo ponemos en práctica. En nuestras congregaciones hay quien está pasando necesidades y hablamos de un Dios suplidor, pero nosotros, sabiendo que hay necesidad, no la suplimos, ni saciamos la necesidad. ¿De qué vale predicar o enseñar de fe y aplicar mal el versículo de este mismo capítulo 2 de Jacobo, ese versículo 17, cuando dice: la fe sin obra es muerta? Si nosotros, sabiendo que estas personas tienen necesidad y nosotros hablamos de fe y ellos están pidiendo, y nosotros sabiendo, ¿por qué no somos ese canal de bendición para suplir la necesidad? Porque la persona está orando, pero en nosotros queda la obra. Nosotros como iglesia tenemos que comenzar a hacer las obras. No quedarnos quietos como si nada existiera, como si las cosas no fuese con nosotros. Recordamos que en el libro de los Hechos, cuando la iglesia fue creada, todos vendieron todo lo que tenían y lo repartieron a todos por igual. Nadie era más rico o más pobre que nadie, sino que todos tenían lo mismo. Cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que estar atentos para suplir las necesidades, pues así incrementamos la fe de nuestros hermanos por medio de las obras. Todos estos hombres y mujeres de la Biblia, héroes y heroínas de las Escrituras, tuvieron fe, pero también obraron. No podemos ir a predicar a un lugar sabiendo que hay hambre sin llevar la comida, porque tanto vale la comida espiritual como la comida material. Porque si tú vas a predicar, ¿cómo es posible que una persona te atienda si su estómago le está enviando mensaje de que tiene hambre? Acuérdese de esto, que hay que tener obras para poder predicar de fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tu día, tu tarde o tu noche sean excelentes. Pero acuérdate que la fe sin obra es muerta. La paz de Dios sea contigo, con los tuyos. Dios te bendiga.